Buenos días chicos, el día de hoy vamos a seguir con nuestra clase de Historia Universal. Vamos a ver el tema de Renacimiento y Humanismo. El humanismo. Podemos decir que el humanismo es un movimiento literario, un movimiento filosófico, cultural, que se inicia en Italia y se difunde por Europa entre los siglos XIV y siglo XV. Es iniciador del Renacimiento y precursor de la Reforma. Vemos que este humanismo fue posible gracias a un conjunto de factores como el desarrollo económico. Quiso surgir una sociedad de espíritu materialista. Dentro de sus principales características podemos mencionar que se va a fortalecer el espíritu crítico y reflexivo, ¿sí? Porque se va a dejar de lado la época medieval, en donde solo se creía en los estipulados por la iglesia. Se convierte en otra característica fundamental, antropocentrismo, ¿sí? Se deja de lado el teocentrismo, la creencia de que Dios es el centro de todo. No, ahora más importante es el hombre, que es una creación divina de Dios, supuestamente para la religión, pero es el hombre el centro de todo. La preocupación del humanismo va a revalorar la cultura clásica greco-romana o greco-latina de Roma y Grecia, y tiene una actitud pedagógica porque se fundamenta en la enseñanza, busca también formar al hombre. La cuna del humanismo es en Florencia. Está impulsada por las familias Medicis. Sí, esto viene de los mecenas, y recuerda que los mecenas son personas que pagan, dan un apoyo económico para la formación de intelectuales. Destacando la Academia de Platón, platónica en este sentido, los factores que impulsan son el desarrollo económico de la burguesía italiana. Tenemos el apoyo económico de los mecenas, la emigración de intelectuales bizantinos a Europa y la crisis del mundo medieval. Entre los representantes o precursores podemos tener a Dante Alighieri, ¿sí? Con su obra maestra La Divina Comedia. Este poeta italiano, vamos a ver que también da a conocer sus pensamientos, ¿sí? en esta obra, ¿sí? medieval renacentista. Él pertenece a la facción de los güelfos, defensores de la autoridad papal, participando activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo cual fue desterrado de su ciudad natal en Florencia. Tenemos a Francesco Petrarca, este lírico y humanista italiano. También influye como las nuevas formas y temas que trajo la poesía. Fue su concepción humanista en la que unía el cristianismo con la cultura clásica, razón por la que será considerado padre del humanismo. ¿Sí? Él es considerado padre del humanismo, recuerda. Dentro de sus principales, podemos ver principalmente él reflexiona sobre esta cuestión política en Italia y los caminos a seguir para devolverle su grandeza. Escribió África, Cancionero y poemas a Laura. Tenemos a Giovanni Boccaccio, quien al igual que Petrarca manifestó una profunda admiración por el mundo greco-romano, del cual extrajo numerosos temas de sus obras. Además, en sus trabajos se evidencia el interés por los asuntos mundanos y humanos propios del humanismo. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, que fue llamado el príncipe del humanismo por la gran influencia que ejercía sobre los reyes, su elogio de la locura, y tenemos que es considerado una de las obras más influyentes de la literatura occidental y uno de los catalizadores de la Reforma protestante. Continuamos con Tomás Moro, que es canciller del rey inglés Enrique VIII y amigo de Erasmo. Su oposición a la política antipapal del monarca le costó la vida, ¿sí? Siendo decapitado, él sufrió esta condena. Podemos mencionar que él, como representante de este humanismo, él va a tener su obra principal llamada Utopía. Utopía es su obra más famosa, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal.
vemos que él lamentablemente, como lo mencioné, fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII y es acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al seguimiento de la Iglesia anglicana ni aceptar el acta de supremacía. Por eso es condenado a muerte. Y en 1935 fue canonizado por la Iglesia Católica, quien lo considera un santo y un mártir. Podemos mencionar también al famoso Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo así fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano. Era natural de Florencia. Abre el camino a la modernidad con su pensamiento político. Mediante su obra El Príncipe muestra a Lorenzo de Médicis cómo gobernar, cómo unificar Italia. Se lo considera el padre de la ciencia política moderna. Entre otros representantes tenemos a Giovanni Pico de Mirandola, quien alcanzó celebridad a edad temprana. De su obra destaca el discurso sobre la dignidad del hombre. Tenemos también a Lorenzo Valla, ¿sí?, considerado padre de la filología moderna, por su estudio de los poetas latinos y su proposición de una nueva gramática. Es autor de un tratado sobre la elegancia de la lengua latina y otro sobre la monarquía. Tenemos a Antonio de Nebrija, fue un humanista y gramático español, participó en la elaboración de la Biblia políglota y su principal obra fue la gramática castellana. Podríamos mencionar también a Juan Luis Vives Valencia, que fue un humanista, filósofo y pedagogo español. Su obra fue Instrucción de la mujer cristiana. ¿Por qué es importante el humanismo? Miren, este movimiento humanista tuvo un impacto decisivo en la civilización europea por los siguientes aspectos, ya que va a promover la toma de conciencia acerca de la crisis de la Iglesia. Estamos en la decadencia de la Edad Media, ¿sí?, del medioevo. La Iglesia está en crisis. Esto va a permitir que las personas comiencen a pensar, a cuestionar, a reflexionar, con lo que acelera el inicio de la reforma religiosa. Favoreció enormemente las artes, que se beneficiaron de la aparición de los mecenas y de la recuperación de numerosas creaciones del mundo clásico. También promovió la investigación científica, así como una actitud de reflexión y análisis que sería uno de los rasgos característicos de la Edad Moderna, a diferencia de los tiempos medievales. Y vamos a hablar del Renacimiento, que también es un gran movimiento de renovación, ¿sí?, de renovar, renacer cultural en Europa. Principalmente en Occidente surge entre los siglos XV y XVI, fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinan una nueva concepción del hombre y del mundo. Podemos mencionar que se divide en dos grandes etapas. Las dos grandes etapas son el primer renacimiento, denominado Quattrocento, y el segundo renacimiento, denominado Cinquecento. Estos dos periodos o etapas del renacimiento van a marcar el inicio y el auge. El inicio es con el Quattrocento. En su ciudad más importante fue Florencia y tiene apoyo de los mecenas con la familia Medici. Y en el Cinquecento son las ciudades más importantes, son Roma y Venecia, y tiene el apoyo de los mecenas, los papas mecenas. Características fundamentales del Renacimiento es la imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma, van a revelar lo grecolatino, la realización de una belleza ideal ajustada a cánones dictados por la razón. Tenemos la búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía. Es realista y las figuras humanas o animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado. El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da ilusión de profundidad. Se da interés preferente al desnudo, cuya anatomía se estudia y se copia cuidadosamente. En la primera etapa o periodo, el Quattrocento, en el siglo XV. Vamos a hablar a nivel de la arquitectura. Tenemos a Filippo
Bruno Leschi, ¿sí? Vamos a ver que este personaje tiene la perspectiva geométrica y sus principales aportes podemos ver que su obra es la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Luego en la pintura podemos mencionar a Masaccio, que él acentúa la naturalidad y la expresividad de sus trabajos. Sobresale la Trinidad, ¿sí? Ahí está la Trinidad, y la vida de San Pedro en la exposición del Paraíso. También tenemos a Sandro Botticelli, que fue influido por el neoplatonismo, que pretendía conciliar las ideas cristianas con las clásicas, y su obra se expresa en la primavera. Tenemos en la escultura a Donatello, que imprime en sus obras un profundo dramatismo y una tensión moral. Destacan los relieves de San Juan Bautista en la Catedral de Siena, ¿sí? Y acá tenemos una escultura de Donatello. En el periodo del Cinquecento, que es en el siglo XVI, tenemos como representantes, vamos a mencionar al genio Leonardo da Vinci. Él nace en Florencia y ha conquistado sí, la celebridad tanto con su profundidad de pensamiento y como la universalidad de sus conocimientos. Él fue pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, físico, matemático, astrónomo, filósofo, escritor y poeta. Se puede decir que este genio fue multifacético y abarcó grandes campos, áreas, ciencias y artes. Sí. Es el precursor de la aviación, de la navegación submarina, de la mecánica. Llevó a cabo importantes estudios e investigaciones en el campo de anatomía, fisiología y química. Dentro de sus obras más destacadas podemos mencionar a la Gioconda, ¿sí? A este retrato de la Mona Lisa, San Jerónimo, Madonna de Rocas, la Última Cena, que también la tenemos ahí en la imagen, el retrato de un músico, el estudio de las proporciones del cuerpo humano y la Virgen y el Niño con Santana. Miguel Ángel Buonarroti. Sí, él nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, en Villa de Toscana, cerca de Arezzo. Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. Dentro de sus obras podemos ver acá que él esculpió magistral, tuvo una magistral estatua de Moisés. También tenemos que se conserva actualmente esta en el Museo del Vaticano. Otras de sus obras son la Pietà o la Piedad, también llamada Virgen de las Angustias. Y eso lo podemos ver en esta imagen, donde representa a Cristo yaciente en las rodillas de su madre. Acá está. Podemos mencionar también el gigantesco y notable escultura de David. Sí, acá está David. Podemos mencionar también esta pintura del juicio final que se encuentra en la Capilla Sistina en Roma. A Rafael Sanzio, ¿sí? Él conocido simplemente como Rafael, también fue un pintor renacentista italiano. Vemos que gran parte de sus obras es de carácter religioso. Destacan entre ellos los desposorios de la Virgen, la Virgen del Jilguero, que está en esta imagen. Tenemos la Sagrada Familia de la Virgen del Velo, la Resurrección de Cristo. Sí, tenemos la Adoración de los Magos. Podemos mencionar también lo que es la Madonna Sistina, la Escuela de Atenas, y entre otras. ¿Sí? Aquí está. Y con eso estamos llegando al final de la clase. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.